A reading from the Lectura letter to the de Hebrews. la carta a los Hebreos. It was not to angels that God subjected Hermanos, the world to Dios come, no of sometió a which los we are ángeles speaking. el mundo Instead, venidero, someone has del testified que somewhere. estamos hablando. De ello dan What is fe man estas that you palabras. are mindful of ¿Qué him? es el hombre para Or que the te Son of acuerdes Man de él? that you ¿O care for el him? ser humano You para que made him mires por for a él? little while Lo lower hiciste than the poco angels, inferior a los and crowned him ángeles. with Lo glory and honor, coronaste de gloria y subjecting all dignidad. things under his Todo lo feet. sometiste bajo sus pies. In subjecting all En things to him, efecto, puesto a he left someterle nothing not todo, subject to nada it. dejó fuera de su Yet at dominio. present we do not Pero see ahora all no things vemos subject to him. todavía que todo le We do esté see sometido. Jesus, Al que crowned Dios with había hecho glory un and honor poco inferior a los because he suffered ángeles, death. a Jesús lo vemos ahora For who coronado a de little gloria while was made y lower honor than the por su angels, pasión y that by the muerte. grace of God he Así, por might la gracia taste de death. Dios, ha padecido la muerte para bien de For it todos. was fitting that he, Dios, para for quien y whom and por through quien whom existe all todo, things exist, juzgó conveniente in bringing para many to llevar a himself, una multitud de should hijos make a la the gloria, leader to their salvation perfeccionar y perfect and subject. consagrar con sufrimientos He al who guía de su consecrates and salvación. those who are El being consecrated santificador y los all have the one santificados motive. proceden todos del mismo. Therefore, he Por is not eso, ashamed to call them no se brothers, avergüenza de I llamarlos will hermanos, proclaim your pues name dice, to my brethren. anunciaré In the tu midst nombre a of the mis assembly, hermanos, I en will praise medio you. de la asamblea te alabaré. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. You have given your Son rule Diste over a the tu Hijo el works mando of sobre your las hands. obras de tus manos. O Lord, our Lord, Señor, dueño how nuestro, glorious is your qué name admirable es tu over all the nombre earth. en toda la What is tierra. man that you ¿Qué es should el be mindful hombre of him? para que te Or the acuerdes Son de of él? Man El that you ser should care for humano him? para darle poder. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. You have made him a little Lo less hiciste than the poco angels, inferior a and los crowned ángeles. him with glory Lo and honor. coronaste de gloria y You have dignidad, given him a y le rule diste el over the works mando of your sobre las hands, obras putting de all tus things under manos. his feet. Todo lo pusiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de All tus sheep manos. and oxen, yes, the Rebaños de beasts of the ovejas y field, toros, the y birds of hasta the las air, bestias the del fishes campo, of the sea, las aves del and cielo, whatever los swims in the peces del paths mar of the que sea. trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus came to Capernaum with his Llegó followers, Jesús a Cafarnaúm, and on the Sabbath y he cuando entered el the sábado synagogue and siguiente taught fue a la there. sinagoga a The enseñar, people were se astonished at quedaron his teaching, asombrados de su for he enseñanza, taught them as porque no one having enseñaba como los authority letrados, and sino not as con the scribes. autoridad. In their synagogue was a Estaba man with an precisamente en la unclean sinagoga un spirit. hombre que tenía un He espíritu cried inmundo, out, y se "What puso have a you to gritar, do with ¿qué us, quieres de Jesus of nosotros, Jesús Nazareth? Nazareno? Have you come to ¿Has destroy venido a us? acabar con nosotros? I know who you are, Sé quién eres, the Holy One of el God." Santo de Dios. Jesus rebuked him and said, Jesús lo "Be quiet increpó, and come cállate out of him." y sal de él.
The unclean El spirit espíritu convulsed him. inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. All were amazed and Todos se asked one another, preguntaban "What estupefactos, is this? ¿qué es A esto? new teaching with Este authority. enseñar con autoridad es He nuevo. commands even the Hasta a los unclean espíritus spirits, inmundos les and they manda y obey le him." obedecen. His fame spread Su everywhere fama se throughout the extendió whole enseguida region por todas of partes, Galilee. alcanzando la comarca entera de Galilea. Verbum tuo Domini. The words of the gospel. May your sins be wiped away. Question. Hago una pregunta. What can free us from ¿Qué being puede anxious about the liberarnos things of the world? de sentirnos Whatever those ansiosos acerca things de might las be that are cosas del diseases. mundo? Answer: La the respuesta, authority of Jesus Christ. la autoridad de Jesucristo. I love the Punto. words of the Mass Me encantan las palabras de la just misa before the communion rite. justo antes del rito de la Protect us comunión. from all distress. Protégenos de toda perturbación mientras esperamos Of the coming of our la Savior Jesus venida Christ. de The former nuestro translation Salvador in the Roman Jesucristo. Missal, the sacramentary, was La traducción protect antigua us from era all anxiety. protégenos de Remember toda that? ansiedad. Before the last ¿Lo translation recuerdan? was done. Antes de la última traducción. The new translation again, La nueva protect us from traducción all nuevamente, distress. protégenos de toda The authority of perturbación. Jesus Christ La autoridad de is what frees us Jesucristo from being es lo anxious que about nos the things libera of the de world. sentirnos He who ansiosos de las commands cosas even del the mundo, unclean aquel que manda spirits, incluso los espíritus and they inmundos, obey him. y ellos le They obey obedecen. him. The people in the time of Moses, my friends, El they pueblo en la begged for época such de a prophet, Moisés right? rogaron por That un promise is profeta así. fulfilled Esa definitively promesa se cumple in Jesus Christ, definitivamente en whose Jesucristo, authority el Dios astonishes the hombre, assembled cuya crowd in today's autoridad gospel with the asombra casting out of a an la unclean asamblea spirit. hoy con la expulsión de It's un interesting at the end espíritu of it, the inmundo. Spirit says, Es "What would interesante you do que with el us, Jesus espíritu of Nazareth? We know inmundo who you are." dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Devils have keen insight, Ya sé quién eres. right? The fallen angels. Los demonios tienen gran conocimiento, los ángeles caídos, That's what I want la you to take home autoridad today. de Jesús. Quiero And a que few more points. recuerden Remember, eso el yesterday día de was hoy y varias belief, cosas más. Ayer repentance, hablamos and de vocation. creer, arrepentirse y la Today's first vocación. point is Hoy the el primer authority of punto Jesus es Christ. la autoridad de Jesucristo. All Recuérdenlo. of this is why I love Y todo esto Psalm es 95, which la states, razón por "If la que me then encanta ye el hear Salmo his voice, 95 que harden dicen, not si your heart." In other escuchan words, do not harden su your voz, no heart if you endurezcan hear sus his voice, corazones. right? En otras But palabras, no rather endurezcan sus welcome him corazones, into escuchan su your voz, heart. sino más Welcome bien him and recíbanlo his en sus authority corazones. into your heart. Recíbanlo a In Él y fact, a su go autoridad en just sus one step corazones. further. De hecho, un Give paso him más allá. authority over your Denle life. Have you autoridad said sobre those words sus to vidas. Jesus Christ today? Ustedes ya le han dicho Jesus hoy Christ, esas palabras a I give you Jesucristo. authority Jesucristo, te over doy my life autoridad today. sobre mi vida Amen. el día de hoy. Amén. But then get ready. Pero prepárense, Because some things might happen that you're not quite porque prepared puede que for. algo suceda para lo cual no estén preparados. Give him authority over your Denle life. autoridad sobre sus So we vidas. are to strive to adhere to the Así que Lord hemos de without esforzarnos distraction, without por anxiety. The new translation, without distress. adherirnos al And to Señor give him sin authority distracción over y our sin lives by ansiedad being o sin obedient to perturbación, him. como dice la nueva These are prominent traducción, themes in today's pero gospel. también tenemos Those que who darle trust autoridad en in nuestras vidas y ser him obedientes a carefully Él. listen. Estos son temas Jesus prominentes en el Christ Evangelio de hoy y también en la primera Why? lectura. Because obeying the authority of Jesus Christ ¿Por qué? Porque makes us obedecer la autoridad de human. Jesucristo nos hace más humanos. He had a human nature just Él like ours tuvo in every una way but sin, naturaleza right? humana igual a la nuestra en todo He menos en el pecado. experienced our Él living on experimentó earth. He experienced nuestra our vida distresses. He sobre la experienced tierra, our experimentó temptations. nuestras He knew all those perturbaciones y things, tentaciones, all without sin. todo So sin pecado. he gets the Así human que condition. Él entiende la Jesus condición Christ humana. gets the human condition. Jesucristo entiende la So by condición obeying humana. his Así authority, que al the obedecer God-man, su autoridad, the el second Dios person of hombre, the Trinity la segunda incarnate, persona de la makes Trinidad us encarnada, more nos human. See, hace people have más turned away humanos. from Christ Las today. personas se han alejado de Cristo This is hoy why en there's so día. much evil in the world. Por It's eso the es que evil hay one tanto is mal getting en el more and mundo. more in your face. Se está volviendo algo mucho más abierto, el mal en el mundo.
El obedecer a Jesucristo nos hace más humanos y nos llena con un deseo ardiente de cosas realmente grandes en nuestras vidas. Como cristianos bautizados, ahora compartimos en el destino de Cristo y esperamos ser coronados con gloria y honor. Su bautismo significa algo para nuestro bautismo. Su bautismo que acabamos de celebrar hace 2 días. Como cristianos bautizados, compartimos ahora en el destino de Cristo y esperamos ser coronados con gloria y honor. Y honor. Dios piensa tanto en nosotros que viene entre nosotros a ejercer autoridad sobre nosotros al expulsar espíritus inmundos y consagrándonos así a través de su Hijo Divino, la segunda persona de la misma Trinidad. Así de cerca está Dios con nosotros, el Dios Trino. El escuchar a Cristo enseñar con tal autoridad nos deja atónitos porque Él disipa nuestros temores y ansiedades y perturbaciones más profundas. Él es a través de quien todas las cosas existen. Las palabras del comienzo del Evangelio según San Juan lo deja muy claro. Con esta autoridad que queremos que Cristo tenga en nuestras vidas, y recen por eso el día de hoy. Jesucristo, en tu nombre te invito el día de hoy a que tengas autoridad plena sobre mi vida. Esa debe ser una oración diaria y debemos decirla en serio. Con esa autoridad ahora, ¿qué es lo que viene? La obediencia. La obediencia va de la mano con la autoridad. Punto número 1, la autoridad de Jesucristo. Punto número 2, la obediencia de ustedes a Él. La autoridad de Jesucristo y la obediencia hacia Él. La obediencia es la virtud moral que inclina a la voluntad humana a cumplir con la voluntad de otro que tiene el derecho de mandar. La medida de la obediencia es tan amplia como la autoridad de la persona que la manda. Por lo tanto, la obediencia a Dios no tiene límite. En tanto que la obediencia a los seres humanos está limitada por las leyes más altas que no deben ser rotas y por la competencia o autoridad de aquel que da las órdenes. Como virtud, la obediencia complace a Dios, por lo que significa el sacrificio de la voluntad de uno por amor hacia Dios. Voy a repetir esto, es importante. Como virtud, la obediencia es complacer a Dios porque significa el sacrificio de la voluntad de uno por amor hacia Dios. El término obediencia deriva de la palabra en latín audire, que significa escuchar con atención o volverse hacia alguien y escucharlo. Audire, obediencia, escuchar con atención o volver hacia alguien y darle atención. Siricides 24:22 dice, aquel que me obedece no se avergonzará, aquel que me sirve no fracasará. Es un pasaje bíblico poderoso. Aquel que me obedece no se avergonzará, aquel que me sirve no fracasará. Esa última parte, aquel que me sirve no fracasará. Otra traducción dice lo siguiente, y aquellos que trabajan con mi ayuda, para ellos no pecarán. Y aquellos que trabajan con mi ayuda, para ellos no pecarán. En ese caso, todo el pasaje leería sin una traducción secundaria, aquel que me obedece no se avergonzará, y aquellos que trabajan con mi ayuda, por ellos no pecarán. Invítenlo a sus vidas. Haga más que eso, denle autoridad sobre sus vidas. Celebramos la Sagrada Encarnación hace 9 meses, celebramos las Navidades hace un par de semanas. El propósito del Padre al revelar al Hijo al mundo fue darnos a conocer a todos y darle bienvenida a aquellos en la vida eterna, los que creen en Él, estableciéndolos en la justicia y preservándolos de la muerte eterna. San Irineo, de su tratado en contra de las herejías. Me encanta ese título, en contra de las herejías. Muy buen resumen. El propósito del Padre al revelar al Hijo fue darse a conocer a sí mismo
a nosotros, y así pues recibir en el descanso eterno a aquellos que creen en Él, estableciéndolos en la justicia y preservándolos de la muerte eterna. Y luego San Ireneo termina diciendo, creer en Él significa hacer su voluntad. La obediencia a esa autoridad mostrada en el Hijo. Recuerden que Jesús dice, aquel que me ve a mí, ve al Padre. Él es la revelación del Padre. Así pues, la autoridad de Cristo y la obediencia de ustedes a Él lleva al propósito mismo por el cual el Padre envió al Hijo, para salvarlos de la muerte eterna. Y es algo enorme. Es interesante que los exorcistas están de acuerdo que las personas caen bajo la influencia demónica, pero incluso si no se trata de una posesión demónica plena, están de acuerdo en que hay tres razones por las cuales las personas pueden caer bajo ese tipo de influencia. Pautas de pecado que involucran vicio severo, actividad cúltica y número tres, ser víctima de un trauma. Y esto puede sonar injusto porque la persona no es el que perpetra el trauma, sino es la víctima. La primera categoría se refiere a pautas de pecado. Esto no quiere decir sencillamente ser pecador, porque todos somos pecadores. Más bien se refiere a los que tienen el hábito del pecado serio, al cual están apegados, que les gusta, y no tienen deseo o intención de dejarlo. O sea, lo que es objetivamente y subjetivamente un pecado mortal. En otras palabras, hay una decisión consciente de entregarse al pecado, al vicio, y los demonios pueden ver esto como una invitación a su actividad. Número dos, el oculto o actividad cultica. Prácticas ocultas incluyen cosas como satanismo, la utilización de tarjetas del tarot o la tabla de Ouija, o consultar psíquicos y mediums. Eso también incluye la necromancia. Y tercero, es una tercera categoría que puede llevar a la influencia demónica en la vida de uno. Por ejemplo, el trauma puede haber sido presenciar un asesinato, un suicidio o un terrible accidente. El abuso puede ser sexual, físico o psicológico. Un exorcista explica que aquellos que pasan por estas experiencias pueden terminar viviendo en las emociones oscuras de ira, furia, resentimiento y venganza. Hace hincapié en la importancia de que esas víctimas de trauma obtengan la ayuda psicológica y espiritual necesaria para tener cierta medida de sanación personal. La sanación tiene que ocurrir. Si tales personas no obtienen la ayuda psicológica y espiritual y sanación que necesitan, esas emociones no sanadas pueden debilitar la relación con Dios, porque no han sanado su relación con Dios, se debilita sin aceptar autoridad sobre sus vidas, sin obediencia hacia Él. Así pues, la influencia demónica puede tener una puerta en sus vidas. Así que tenemos que ser sanados de nuestro pasado. Queremos darle a Jesús esa autoridad sobre nuestras vidas. Queremos ser obedientes a Él. Así pues, la autoridad de Cristo, nuestra obediencia a Él y vivir una vida espiritual sólida es el punto final del día de hoy. Y están relacionados con los tres puntos de ayer: creer, arrepentirse y la vocación. Porque uno cree, porque uno vive bien su vocación. Los que no vieron la homilía de ayer, les invito a que la vean, la del lunes 13 de enero, porque hablé de esos tres puntos: creer, arrepentirse y vivir la vocación bien. Hoy dan a Jesús autoridad sobre sus vidas, le dan obediencia sobre sus vidas, le dan esa obediencia, la autoridad
a Él en sus and we vidas live a strong spiritual life y, to y support viven those una vida first two espiritual points. sólida How can we do that? para sostener esos Quick primeros 14 list point 2 from Father puntos. Wade. ¿Y cómo podemos Monthly hacer esto? confession. 14 At puntos, fácil. least weekly Eucharist when you fulfill your Sunday La obligations. confesión mensual, Faithfulness to a daily Eucaristía semanal por lo menos, por lo mínimo. There's a lot of good ones out there. One bread, one body. Fidelidad a las lecturas diarias. The Word Among Us. A Podemos daily leer el read where has Magnificat some daily mass readings in it. o A morning offering los oficios before divinos, rising. The daily rosary. una Daily oración divine matutina mercy cuando nos chaplet. levantemos, Even el while leer, walking, rezar el daily rosario a exercise, diario, right? Fasting la Divina according to the Misericordia. monthly church, at least one day. Ayunar según lo prescribe la Iglesia, por lo menos una Two vez daily por examinations of semana. conscience, the particular 2 exam exámenes at midday diarios and de the general conciencia, exam at the end of the day, closing el each examen one particular with an a act of mediodía y el examen general al final del Get into día, the habit of saying cerrando cada short uno con un acto de aspirational contrición. prayers throughout the day. Tener la Sacred Heart of costumbre Jesus, de have mercy breves on me, a sinner. oraciones O Mary, aspiracionales a lo conceal my largo del sin. día. Pray Oh for us Sagrado that Corazón de virtuous Jesús, woman. ten misericordia Intercede de for este Cassia pecador. Cemetery. María sin pecado Eternal rest concebida, forever ruega in por heaven, and nosotros. perpetual light shine upon Cada them. vez que pasen por May un their souls cementerio, and all the rezar souls por of los the dearly difuntos, departed por el of the descanso de mercy of sus God almas. rest in peace. Amen. My guardian angel, protect me. La oración al ángel de la guarda. All these short, fervent Todas estas aspirational breves prayers and getting into the aspiraciones, habit of saying them throughout the day. adquirir el hábito de rezarlos a lo largo del día, la In your utilización de home, holy sacramentales water in como your el home. agua bendita Blessing en la yourself in casa, holy en el water vehículo, before a journey. persinarse con agua bendita The antes rosary de is un also viaje. sacramental, so some of these El rosario dovetail with también es un sacramental, así que algunos sacred scripture, a chapter a coinciden. day. Las Sagradas Some Escrituras, un meditation to capítulo follow. al día, con alguna meditación después. Reading the Catechism of the Catholic Leer el Church, the Catecismo Universal de la Iglesia Catechism, even Católica, just one or two numbered paragraphs a day. aunque sea uno solo o dos Systematically over the párrafos al course día, of a year. y Going through the sistemáticamente a lo Catechism. largo del año. Usar el Catecismo. Being familiar with a shorter version of the lives of the Estar saints. Paying familiarizados con las particular attention versiones to those breves de saints las in whom vidas de the los same santos state and life y as you. prestar atención Husbands en and particular a fathers, los mismos particular santos que attention to tienen a husband and el wife. mismo estado en la Wives and vida mothers, que pay uno. particular attentions to the Lord for Esposos y other saints. padres o Priests, esposas y pay particular attention madres when you read the presten short atención versions of the lives of particular a saints who were ese priests. mismo tipo de santos. Consecrated women religious, the same thing. And I'm a big advocate of Saint Y Faustina yo as soy un well. gran Again, maybe one or two promotor del numbered diario paragraphs a day. de Santa Faustina, quizás uno o dos párrafos al día. Little by little, develop Poco a a poco, strong spiritual desarrollar una vida espiritual sólida. The authority of Christ La inviting into autoridad de your life. Cristo, invítenla en sus Obedience to vidas. Christ. Obediencia a Practice it in your Cristo, life. practíquenla en sus vidas And foster and live y a strong fomenten y spiritual vivan life. una vida Amen. espiritual sólida. In Amén. the name of the Father, and of En the el nombre Son, del Padre, and del of the Hijo Holy y Spirit. del Espíritu God Santo. bless you. Que Dios los bendiga.